Bienvenidos compañeros, soy Silvia Porlán Moreno y os voy a explicar en qué consiste la audiometría vocal. Comenzaremos por el concepto. La audiometría es la medida de la sensibilidad de los órganos del oído en las diferentes frecuencias del sonido. Y la audiometría vocal es una prueba de uso común en la práctica clínica. Es totalmente complementaria a la audiometría tonal, que ya nos explicará nuestra compañera Paula. Determina la comprensión del lenguaje, inteligibilidad y la discriminación, capacidad de distinguir los fonemas. Es decir, que hace una cuantificación de la inteligibilidad o de la capacidad de discriminación auditiva en la lengua oral. Sirve para evaluar la función del sistema auditivo periférico y central. Requiere bastante tiempo para su realización, pero permite evaluar el efecto social y lingüístico que perciben los hipocúsicos. Permite comprobar los resultados de la audiometría tonal liminar, que nos explicará nuestro compañero José Luis. El umbral de inteligibilidad es casi equivalente a la media de lo obtenido en la exploración de las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, medida en la audiometría tonal liminar, frecuencias conversacionales. Es un indicador más sensible que la audiometría tonal liminar para la implantación de una rehabilitación audioprotésica, y los materiales lingüísticos que habitualmente utiliza son las listas de palabras monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas y listas de frases. Las características lingüísticas que utiliza son el equilibrio fonético, que se refiere a las listas de palabras utilizadas que suelen ser fonéticamente equilibradas, y a la adecuación lingüística, que el vocabulario es accesible para el niño en cuanto a la edad, el nivel cultural y la variante geográfica de la lengua. Para la selección del vocabulario pueden utilizarse diccionarios de frecuencia, bases de datos en línea o pruebas realizadas a un conjunto de jueces que valoran su grado de familiaridad con las palabras que se le presentan. La grabación de los estímulos requiere la selección de un locutor con unas características fonéticas bien definidas. Los aspectos fonéticos evaluados en la audiometría verbal son la evaluación del umbral de recepción verbal, de la inteligibilidad de palabras, de la inteligibilidad de números, de la discriminación acústica en función de la banda de frecuencia, de las confusiones consonánticas y de las confusiones en rasgos distintivos. Las listas se presentan al niño en grupos de palabras. Cada lista se presenta con diferentes niveles de intensidad. Los estímulos pueden presentarse mediante auriculares o en campo abierto, aunque la presentación de los estímulos mediante auriculares permite evaluar de forma independiente cada oído. La respuesta consiste en la repetición en voz alta de las palabras entendidas. En las pruebas que implican pares mínimos, por ejemplo, jarra, barra, se pueden presentar por escrito los dos miembros del par y el niño elige el que ha escuchado. Esta prueba de inteligibilidad del habla se muestra en porcentaje de respuestas correctas, repetición exacta de los elementos oídos, porcentaje de palabras comprendidas por el niño en función del nivel de intensidad con el que se han presentado las listas. Los resultados de una audiometría verbal se reflejan mediante curvas de inteligibilidad. En esta gráfica podemos observar un ejemplo. Una puntuación de 100% a una intensidad inferior a 20 decibelios se considera como normal, curva A. El umbral de inteligibilidad representa el nivel en el que se incluyen el 50% de los elementos o palabras. La curva B, por el contrario, denota una hipoacusia. Y la curva C, una pérdida severa de inteligibilidad, con la aparición de distorsiones para intensidades mayores de 80 decibelios. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.